Bienvenidos a En Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a hablar, mejor dicho, sobre lo que está ocurriendo geopolíticamente entre Estados Unidos, China y Rusia. De qué manera se está moviendo en estos momentos ese tablero de ajedrez para ver, porque aparentemente Estados Unidos ha decidido abrir un frente no solo contra un país, sino contra Rusia y contra China, ¿no? Dos enemigos, al menos geopolíticos, con los que se las viene viendo hace bastante tiempo. Eso después de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta. Ahora nuevamente, ya lo han visto seguramente en algún otro programa, se encuentra con nosotros el internacionalista Francisco Tudela. Vamos a hablar el día de hoy sobre la situación que ocurre en esta, no es binomio, sino trinomio de alguna forma, esta interrelación que existe entre Estados Unidos, con Joe Biden, ¿cierto?, China, Xi Jinping, y tenemos Rusia con Vladimir Putin. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Cómo se está manejando la geopolítica en estos momentos? Para eso está con nosotros el señor Francisco Tudela. Gracias por estar aquí con nosotros. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo diría que en primer lugar, Joe Biden ha planteado claramente que el interés con la China es el comercio internacional, pero que la China no cumple, esto lo ha dicho hace una semana, no cumple con las condiciones para que ese comercio sea irrestricto, porque es un país que no respeta los derechos humanos ni cree en ellos. Es una dictadura de partido único donde no hay democracia. Ha dicho que él ha cultivado mucho a Xi Jinping, el presidente chino, cuando era vicepresidente, que ha tenido muchas horas de conversaciones a solas y que Xi Jinping no tiene ni siquiera un huesito de demócrata con D minúscula. Esas son palabras textuales del presidente Biden. Y que Xi Jinping cree que la autocracia es la solución a los futuros problemas de la democracia, me imagino que por la sobrepoblación, etcétera, etcétera. Biden pone a Putin en el mismo caso. Pero en el caso del conflicto con Rusia, no es un conflicto estrictamente comercial. Lo es en la medida en que la baza se juega para ver quién controla Europa. Rusia vende el 30% de la energía que Europa consume. Están en la construcción de un nuevo gasoducto en el Báltico, al cual se ha opuesto los Estados Unidos, que es el Nord Stream 2, que cruza de Rusia a Alemania. Alemania es la gran consumidora del gas ruso, pero es un tema también geopolítico. O sea, la OTAN fue mantenida después de la caída de la Unión Soviética con la desaparición del comunismo, porque en el fondo la hegemonía norteamericana, o sea, la situación de superpotencia que tienen los Estados Unidos, pasa por la conservación geográfica de sus aliados. O sea, si los Estados Unidos estuviesen solo metidos en América del Norte, no serían una superpotencia, sería un estado riquísimo, pero autocontenido como la China. Son una superpotencia porque tienen la organización del Tratado del Atlántico Norte, que incorpora al Canadá, a Inglaterra, a todos los países europeos, y confrontan a Rusia, cuya geopolítica está en un dilema que a raíz de las sanciones drásticas que fueron aplicadas durante la administración Obama a Rusia por la anexión de Crimea, se ha ido resolviendo. El dilema ruso es la expansión política y las alianzas políticas. Y entonces un sector se consideran europeos y lo son. La Rusia europea es donde vive la mayor parte de la población de Rusia, de los Urales hasta Europa Central. Y entonces la zona de expansión natural de la economía rusa y de la economía europea sería sinérgica. Esto es, bastan con ferrocarriles, carreteras, aeropuertos para poder
mover la totalidad de las mercaderías y de las materias primas. Y Rusia es un reservorio inagotable de materias primas. No en vano la tabla periódica de los elementos fue inventada por un ruso, que era Mendeleev, esa tabla periódica que estudiamos en el colegio. Claro. La tabla periódica con los pesos atómicos, etcétera, de las distintas sustancias minerales, ¿no? Y entonces, digamos que para los Estados Unidos esa es una opción negada. Ok, pero lo que ocurre... Tiene que ser contenida para que eso no ocurra. Pero ahí hay un problema, tal vez, ¿no? En el sentido de que, digamos, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Trump, se abrieron dos frentes, ¿no? Porque en algún momento era medio amigo, parecía, o aliado hasta con Rusia por momentos, pero mientras disparaba contra China, pero luego disparaba contra Rusia, y ahora más bien parece que Estados Unidos está tratando de enfrentarse a la vez geopolíticamente con Rusia y con China, ¿no? Trump mantenía las apariencias con Rusia. Pero sacó la mayor parte de las tropas americanas de Irak y de Siria. No siguió alimentando ni mencionando el tema ucraniano. O sea, si Hillary Clinton hubiese sido elegida presidenta de los Estados Unidos en 2016, hubieran ido a la confrontación militar inmediata por interpósita persona a través de los ucranianos. El día de hoy hay una gran movilización de las Fuerzas Armadas rusas al distrito militar del sur. Ucrania ha atacado la ciudad de Lugansk, que queda en el noreste de Ucrania, donde la mayor parte de la población es mayoritariamente rusa, y que han declarado una especie de independencia que nadie reconoce, con el nombre de la República de Nova Rossiya, de Nueva Rusia, que es un nombre prestado a algo similar que se creó cuando Lenin y Trotsky firmaron la paz con los alemanes y le dieron a los alemanes Ucrania, los países bálticos, etc. Eso fue el tratado de Brest-Litovsk. Pero bueno, el hecho es que hoy hay una gigantesca tensión y Ucrania ha invocado la ayuda de los Estados Unidos y de la OTAN para enfrentar a Rusia, y Rusia ha dicho que está moviendo sus tropas a las fronteras de esa parte de Ucrania para defenderse y que solo respondería si es que Ucrania ataca. Naturalmente este es un juego peligroso y que depende íntegramente de la responsabilidad de los ucranianos. Pero tampoco se puede descartar que sea la administración demócrata la que está detrás de esta presión que se está poniendo sobre Rusia. Ahora, ¿y es una movida o es una estrategia, digamos, deseable, adecuada? Porque Estados Unidos, de alguna u otra forma, hoy por hoy, sobre todo ante el crecimiento de China, está perdiendo terreno cada vez más. Es la doctrina Brzezinski. La doctrina Brzezinski, que está en un libro de Zbigniew Brzezinski, que ha sido asesor de Seguridad Nacional, consejero de Seguridad Nacional, consiste en expandir la OTAN hasta las fronteras de Rusia, o sea, incorporar a Ucrania y a Bielorrusia a la OTAN, ganarse a las repúblicas centroasiáticas y tener a la China como aliada y reducir a Rusia como una especie de Bolivia euroasiática. Este libro fue escrito en los 90. Todo resultó al revés. La estrategia fracasó. Rusia se ganó a las repúblicas centroasiáticas, firmó la Unión Económica Euroasiática con ellas. El intento de incorporar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN se vio frustrado. Rusia retuvo su principal activo geográfico, que es la península de Crimea, donde está la base naval de Sebastopol, que es la principal base naval de la flota rusa. Y
Y la China es un adversario de los Estados Unidos, no es un amigo de los Estados Unidos. O sea que la doctrina Brzezinski como conjunto geopolítico fracasó. El libro se consigue en todas partes, se llama El Gran Tablero, en inglés The Great Chessboard, Gran Tablero de Ajedrez. Pero lo que hay ahora es una ejecución parcial, o sea, en Europa sí se trata de contener a Rusia. Ahora, y si es posible convertirla en un país mediterráneo. Los rusos no se dejan. Claro, ahora justamente, y tal vez a eso de la doctrina Brzezinski, la pregunta sería cuál es la doctrina imperante, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver luego de una pausa y ver cómo están dando pues resultados en los últimos al menos 10 años para Estados Unidos en la geopolítica y que también tal vez lo está haciendo China, ¿no? Porque también hay que reconocer cuando las estrategias de los adversarios para Estados Unidos también funcionan. Pausa, volvemos con más. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y seguimos hablando con el señor Francisco Tudela sobre la situación geopolítica que se encuentra ahorita o digamos el momento que nos encontramos en el ajedrez geopolítico entre Rusia, China y Estados Unidos, viendo además que la última doctrina de Brzezinski, si lo estoy pronunciando correctamente, ha fracasado totalmente. Esta era la que estaba siguiendo Estados Unidos. Imaginen qué es lo que se encuentra en estos momentos siendo implementado por lo que todavía es la primera economía del mundo. Yo creo que los Estados Unidos tienen una estrategia en este momento que se define en tres conceptos. Conservar la alianza europea, o sea, conservar a Europa dentro de la redoma americana a través de la OTAN, a través de las finanzas y los negocios. Eso es el primer factor geopolítico importante. El segundo es contener a Rusia a través de sanciones, a través de problemas en sus fronteras, como las manifestaciones en Bielorrusia o lo que hoy Ucrania ha llevado a cabo, que es tratar de reconquistar una zona de Lugansk, Donetsk, que es la zona del este de Ucrania, que es de población rusa, cosa que ha llevado a una gigantesca movilización militar al distrito sur, al distrito militar sur de Rusia. Y los rusos han dicho, hoy todo esto ha sucedido hoy día, que ellos no van a atacar, que solo responderían si fuesen atacados por Ucrania. Entonces, esta contención de Rusia es el segundo concepto de la estrategia americana. Sin embargo, ha fracasado en parte del Medio Oriente, porque en el caso tanto de Egipto como de Siria, a pesar de que Egipto es un aliado de los Estados Unidos, ha devenido también en un aliado de Rusia, porque los nacionalismos árabes tenían una alianza tradicional con Rusia en la época soviética, pero ya en la época postsoviética, en el caso de Siria, se ha visto que Rusia defiende a sus aliados a rajatabla, a capa y espada. Claro. Y entonces el régimen sirio ha sido salvado por la intervención militar en Siria, rusa. Las fuerzas aéreas rusas y las fuerzas especiales rusas han derrotado a ISIS y a los enemigos del régimen. Y naturalmente esto le ha dado prestigio a Rusia en el Medio Oriente. Y luego tiene el control del Mar Negro, Rusia, que es muy importante, porque su flota principal está ahí. Y entonces la estrategia americana ahí es de contención. Y en el Medio Oriente, Rusia es aliada de Irán, cosa que plantea un tremendo problema geopolítico, porque Irán es un gran país con mucha población, bastante industrializado. No es un país árabe, digamos, como Siria o como Jordania, son persas, y comparten una larga frontera con Rusia. Persia era aliada de Rusia desde el siglo XVII, o sea, había una alianza entre la monarquía persa y los zares, debido a esa frontera compartida.
Y entonces, por eso es que el ayatolá Khomeini en los años 70 decía que los Estados Unidos eran el gran Satán, pero la Unión Soviética era el pequeño Satán, porque en el fondo había una relación muy antigua que se ha fortalecido. Irán ha comprado los sistemas antiaéreos sofisticados rusos. Turquía, que está en la OTAN, un poco que ha desertado a la OTAN y ha comprado el sistema más sofisticado de defensa antiaérea ruso, lo que ha llevado a los Estados Unidos a no venderle sus aviones más sofisticados, que son los F-35, a Turquía. O sea, lo que se ve es que en Eurasia los Estados Unidos tienen un problema muy grave. No solo no han logrado penetrar, sino que están perdiendo terreno, espacio a gran velocidad. Y en la China está el tercer elemento geoestratégico americano, que es la contención de la China en el mar del sur de la China y en el Océano Índico. La China naturalmente reclama unos archipiélagos, unas rocas, que son las islas Spratly, que cuando yo era estudiante mis profesores se reían en Londres porque esas islas desaparecían con la marea alta y reaparecían con la marea baja. Hoy los chinos las han convertido en islas de verdad, de concreto armado, con pistas de aterrizaje, con bases militares, pero las islas no pertenecen a China, están disputadas por Vietnam, por Filipinas. Filipinas consiguió una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual establece que la China tiene que irse de esas islas, pero la China no solo no cree en los derechos humanos, sino que no cree en el derecho internacional occidental tampoco. Claro. Y su flota se expande hacia el sur y hacia el mar del sur de la China y el mar del Japón, donde disputan las islas Senkaku, que son japonesas. Y entonces esto generó una doctrina americana que se llama la doctrina del pivote del Asia durante la administración Obama, por el cual el 70% de la flota americana ha sido trasladada al Pacífico Norte para enfrentar esta amenaza. Y en realidad el gran adversario comercial, económico, militar en el Pacífico Norte es la China. Rusia es un enemigo en Europa, pero con menos potencialidad de daño que la China. Y voy a dar un ejemplo. Ahora se empezó a hablar de Myanmar, de Birmania, que ha habido un golpe de Estado que ha derrocado al gobierno democrático, y los militares que habían estado durante 50 años con un gobierno semicomunista han vuelto al poder. Pues bien, ¿quién es el gran aliado de esos militares? La China. ¿Por qué? Porque Myanmar les ha cedido a los chinos como base naval las islas Cocos en el Océano Índico. Y entonces les da una posición estratégica de presencia en el Océano Índico que de otro modo no tendrían. No sería extraño que fuesen los grandes intereses chinos los que de alguna manera han animado a los militares de Myanmar, a los militares birmanos, a dar este golpe de Estado sangriento y eliminar la democracia en Birmania. Birmania está al lado de Bangladesh. Digamos, es el país al este de la India que tiene más influencia china. Y al oeste de la India está el Pakistán, que es enemigo de la India y que es gran aliado de la China. O sea, hay toda una geopolítica de conflicto en el Asia, en la cual la China es el actor principal. Rusia es un gran actor porque es un aliado tradicional de la India, que es enemiga de la China, ambos con 1.500 millones de habitantes. Y al mismo tiempo, Estados Unidos son el Japón, de Corea del Sur y de Taiwán, para defenderlo a Taiwán de una posible invasión china, la cual algunos pronostican para dentro de poco. Entonces,
Claro, es una situación mucho más explosiva que la que hay en Europa. Y Europa además, no se va a arriesgar a ir a una guerra europea, de acuerdo, no se va a arriesgar. pero en el Oriente puede estallar una guerra Ahora, por quítame estas pajas. Ahora, algún error. creo, y además creo que lo estamos perdiendo un poco, la conexión no está tan ideal como podría estar. Ahora, esto me encantaría, de alguna manera creo que me encantaría más bien, iba a ser la pregunta de cómo esto se ve reflejado en América del Sur, pero me la voy a guardar. Creo que por el tiempo es mejor hacer una pausa acá y más bien, si quiere, lo invitamos para otro programa más adelante y hablar de cómo estamos nosotros en América del Sur y tal vez en Perú envueltos en esta situación geopolítica y si es que Rusia llega hasta acá o si básicamente estamos en un sándwich entre China y Estados Unidos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vemos en otra ocasión. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con las conclusiones. Bueno, estamos de vuelta con lo que viene a ser algo como las conclusiones, la reflexión final después de la entrevista que tuvimos con el señor Tudela. Y como que se ha visto, Estados Unidos en estos momentos está tratando de alguna manera de paliar todo lo que ha perdido en los últimos años, ya que la doctrina que seguía antes de lo que se encuentra actualmente no ha funcionado y más bien ha perdido terreno, no solo contra China, sino contra Rusia también, ¿no? Les ha salido el tiro por la culata de lo que se estaba haciendo antes. Esto, sin embargo, significa que de alguna u otra manera Estados Unidos tiene que centrarse, hoy por hoy al menos, principalmente en China, ya que la situación ahí es mucho más explosiva que lo es al menos contra Rusia. Contra Rusia tiene que simplemente asegurarse de mantener a los aliados europeos. Pero bueno, de eso tal vez vamos a hablar un poco más, de geopolítica también seguramente en otro programa, pero en estos momentos vamos a hablar de que usted puede conectarse a través de YouTube y ver todos los programas en contexto, solo tiene que poner en contexto y va a buscar absolutamente todo. Tenemos geopolítica, economía, tenemos, bueno, también hay sobre encuestas, elecciones, métodos de cálculo, de todo, de educación, deportes, la verdad, deportes, eso está interesantísimo también. Solo tiene que entrar a YouTube, ahí puede encontrar absolutamente todo y siempre nos puede ver a esta hora. Con eso me despido, nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.